entrada de la corriente, tenemos signo positivo y este es signo negativo, ¿ok? Entonces, ojo, mucho ojo en esto, para que no se equivoquen en la simulación y tampoco en el análisis. Ahora, por definición, un elemento pasivo es aquel que absorbe energía, ¿sí? Entonces, en los resistores, a la hora de proponer ya una dirección de corriente, que es esta misma, pues vamos a tener como signo más menos, a la entrada más, a la salida menos, por la diferencia de potencial o porque hay una caída de voltaje en cada uno de estos elementos, ¿ok? Entonces aquí les estoy volviendo a recordar cómo se haría el análisis para el cálculo de las potencias de cada uno. Por ejemplo, la potencia de la fuente S1, recuerden, es voltaje por corriente, ¿no? Entonces, ya que obtenemos la corriente, pues nada más observamos el voltaje. Acuérdense que por la dirección de la corriente, aquí definimos un voltaje negativo. ¿Ok? Esto lo que nos va a llevar es que la potencia en esta fuente va a ser negativa. ¿Sale? Entonces es importante que observen esta simbología. En cambio, si calculo la potencia para la fuente S2, si observan por dirección de la corriente que se está observando, tenemos aquí que la corriente por el voltaje me va a dar una corriente que debería de ser positiva, si es la dirección adecuada, y un voltaje, que en este caso es un voltaje positivo, ¿ok? Entonces, esta fuente está manejando la energía. Eso quiere decir que da positivo. Si alguien cuestiona esto, podría imaginarse que aquí tengo una batería de un celular o de algún elemento en el cual en este momento se está cargando, ¿no?, con esa energía, mientras que esta está proporcionando esta energía, ¿ok? Para todos los demás elementos, y como son pasivos, pues ya saben ustedes que la potencia va a dar positiva, necesariamente. Bien, ¿dudas todavía de esto? Que ya en su momento lo habíamos estado utilizando en clase. ¿Dudas? Ninguna, Sí. profe. Gracias, compañero. Bien, entonces voy a regresarme a lo que sería la tabla. Aquí en la tabla, por ejemplo, y como ya lo demostré, esta fila, ¿no?, que me está especificando los nodos, lo voy a poner también con rojo. Observen bien esta simbología, ¿ok? El primer subíndice nos está indicando dónde vamos a colocar el positivo del voltmetro. El segundo subíndice me va a indicar dónde vamos a colocar el negativo del voltmetro. Entonces aquí, subsecuentemente, por ejemplo, para este caso, la B se va a colocar el positivo del voltmetro y en la C se va a colocar el negativo del voltmetro. Esto es por convención de nomenclatura. El primer subíndice me indica dónde coloco el positivo del medidor y el segundo el negativo, ¿sale? Entonces, en este caso, cuando midan el voltaje, y por el circuito que ya hemos visto, ahorita no me voy a regresar, pero ustedes lo van a comprobar, pues aquí les va a salir menos 9 volts, ¿ok? A la hora de hacer la medición. ¿Por qué? Bueno, porque estamos tomando en cuenta la dirección de la corriente, ¿ok? Entonces, vamos a medir este valor de voltaje y como es un circuito de una sola trayectoria, vamos a observar una sola corriente. Observen que en la tabla, en la parte superior, les estoy indicando que aquí coloquen la corriente que van a medir. Ustedes también la van a calcular, pero aquí van a colocar la corriente medida. Esta corriente medida que ustedes tomen, junto con el voltaje de cada elemento, les va a proporcionar cuál es la potencia, ¿no?, que en ese momento o está suministrando o está absorbiendo el elemento, ¿ok? Entonces, obviamente que al tener el voltaje negativo, pues me va a dar negativo. Aquí yo esperaría que ustedes refrendaran que la fuente está suministrando energía.
En cambio, en cualquier resistor como este, ¿no? El resistor que está del nodo A al nodo B, colocando el positivo del voltmetro en A y el negativo en B, pues aquí les va a dar un voltaje positivo, ¿sí? Que unido a la corriente que es positiva, porque no hay corrientes negativas, entonces la potencia les va a dar positiva. Y esto me va a indicar que ustedes deben de subrayar aquí, ¿no? O indicar que está absorbiendo energía. Bien, ¿dudas? ¿Cómo hacer estas mediciones? No, profe. Ok. Miren, como estamos viendo la ley de los voltajes de Kirchhoff, ya sea para el caso de la simulación, que son los valores medidos, o ya sea para el caso de los cálculos que ustedes van a hacer, que son los valores teóricos, la suma de los voltajes en la trayectoria cerrada debe dar aproximadamente igual a 0 volts. No les va a dar exactamente a 0 volts, a lo mejor en el simulador sí, pero puede tener algunas variantes, ¿sí? Pero obviamente aquí esperamos que la suma de todos estos voltajes que vamos a colocar aquí, pues nos dé prácticamente igual a 0, porque eso es lo que dice la ley de los voltajes de Kirchhoff para una trayectoria cerrada, sobre todo a una trayectoria cerrada simple, ¿ok? Esto debe dar igual a 0. Entonces, eso es una parte que ustedes deben de demostrar y, consecuentemente con ello, pues vamos a valorar en su reporte la calificación. ¿Alguna duda? Creo que no, profe. Bien, entonces esta parte no tiene ninguna complicación y en cuanto al análisis del circuito, no creo que tenga también alguna complicación. El día de hoy, más tarde, vamos a ver todavía algunos ejemplos de la ley del voltaje de Kirchhoff que obviamente les van a servir para hacer esta parte, teóricamente hablando. Bien, la tercera parte de la práctica es la utilización de la ley de las corrientes de Kirchhoff. En esta parte se está incluyendo un circuito mixto, ¿sí? No es un circuito paralelo. Entonces, voy a aprovechar para indicar lo que ustedes ya saben. Por ejemplo, como la fuente BS1, que tiene este valor de 9 volts también, no está en paralelo con R2, R2, pues no sabemos cuál es su voltaje. R2 no sabemos cuál es su voltaje. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no está en paralelo a esto. Pero tampoco está en paralelo a BS2, que tiene este valor, 5 volts. ¿Ok? Entonces, aquí hay que calcular el valor, así como que hay que medirlo. ¿Ok? Bien. Para la medición de los voltajes, ya saben que se hace en paralelo. Entonces, en su momento se les va a pedir en una tabla que ustedes vuelvan a hacer la medición del voltaje. Observen la dirección de las corrientes y, lo que sucede en cada nodo, ¿sale? A ver, una pregunta, ¿cuántos nodos principales tenemos en este circuito? ¿Estoy solo o todavía están ahí conmigo? 3, ¿no, profe? Usted dice que 3. A ver, ¿alguien más que opine? 2. Solamente 2, compañeros. El nodo principal B, acuérdense, todos los nodos principales son aquellos que tienen 3 elementos o más conectados al punto. El nodo principal B y el nodo principal 0. Aquí en el simulador, para aquellos que necesiten en el simulador colocarlo, tendrían que poner la tierra, ¿ok? Estos nodos, el nodo C y el nodo A, son nodos simples. ¿Por qué son nodos simples? Porque solamente 2 elementos están conectados en el punto y esto me dice que BS1 y R1 están en serie. R3 y BS2 están en serie. O sea, estos están en serie por su cuenta estos están en serie y por su cuenta estos están en serie. O sea, no son iguales, ¿ok? ¿Por qué no son iguales? Porque si nosotros observamos los valores de R1 y R3, son distintos. Miren, R1 vale 470 ohms
y R3 vale 560. Implícitamente, por ley de Ohm, estas corrientes son distintas. ¿Alguna duda? ¿Dudas? Creo que no, profe. Bien, este circuito es mixto. En clase todavía no lo hemos alcanzado a ver, pero lo vamos a ir viendo. Lo más importante aquí es que como es un circuito mixto, va a usar las dos leyes, la ley de los voltajes de Kirchhoff y la ley de las corrientes de Kirchhoff. Para esto, se les está dando una corriente. Esta que estoy indicando aquí es una corriente que está circulando en la fuente BS1. Aquí tenemos la corriente de 10.5 miliamperes. Está circulando para arriba. ¿Ok? ¿Por qué puedo asegurar que está circulando hacia arriba? Bueno, porque aquí está el negativo y aquí está el positivo de la fuente. Entonces, en este sentido, podemos observar que va de menos a más esta corriente. Está proporcionando energía. De hecho, esta fuente, como ya lo especifiqué en alguna otra parte de la práctica. Bien. Como aquí tenemos circulando la corriente de 10.5 miliamperes teórica, esta es una corriente teórica, entonces sabemos que la corriente en R1, al estar en serie con la fuente, es igual a la corriente de la fuente. Por lo tanto, también es igual a 10.5 miliamperes. ¿Ok? Entonces, se nos está dando la corriente que circula en esta ramificación del circuito. Bien. Como observan, y les voy a preguntar, ¿cuántas trayectorias cerradas podemos encontrar en este circuito? ¿Cuántas trayectorias cerradas encontramos en este circuito, jóvenes? ¿Alguien tiene otra opinión? Yo igual digo que dos, ¿no, profe? Son dos fuentes. ¿Alguien tiene otra opinión? Yo siento que una. Ok. Miren, las trayectorias cerradas no se definen por las fuentes. Eso corríjanlo ahí en su pensamiento. Las trayectorias cerradas se definen por la misma definición. Si nosotros iniciamos en el nodo 0, podemos observar que una trayectoria cerrada, como ya la definimos en la teoría, ¿no? Pasa por varios elementos y nodos distintos al nodo 0 y regresa al nodo 0 sin pasar dos veces por los mismos nodos. Entonces, esta es una trayectoria cerrada. ¿Ok? Pero si yo inicio en 0 de este lado, también observo que esta es una trayectoria cerrada. Trayectoria 2. ¿Ok? Esta trayectoria está iniciando en el nodo 0, va a pasar por elementos, ¿no? Elementos distintos y nodos, y va a regresar al mismo nodo 0, sin pasar dos veces por los mismos nodos. ¿Ok? Entonces, esta es otra trayectoria cerrada, pero este circuito tiene una tercera trayectoria cerrada, que es la que estoy indicando aquí. Iniciando también en el nodo 0, podemos observar que pasa por diferentes elementos y nodos y regresa otra vez al nodo 0. Entonces, estrictamente hablando, este circuito tiene tres trayectorias cerradas. ¿Ok? Tres trayectorias, para que lo observen. Ahora bien, cualquiera de esas trayectorias cerradas nosotros podemos analizar siempre y cuando nos permitan obtener algunas incógnitas. ¿Ok? La ley de las corrientes de Kirchhoff, como la ley de los voltajes de Kirchhoff, nos permiten encontrar una sola incógnita, una sola. Entonces, cuando hay varias incógnitas, nosotros lo que tenemos que hacer es combinar estas leyes
para poder obtener la solución de todo el circuito. ¿A qué me refiero con combinar? Por ejemplo, en los datos del problema nos están dando esta corriente, la corriente 10.5 miliamperes. ¿Ok? Esta corriente de 10.5 miliamperes es importante. ¿Por qué? Porque me permite resolver el ejercicio solamente con leyes de Kirchhoff. Si no tuviera yo este dato, si no tuviéramos este dato, ahorita en este momento, no se pudiera resolver el problema, porque entonces habría siempre dos incógnitas. ¿Ok? Bien. ¿Alguien tiene alguna observación o pregunta? Ok. Como observan, aparte de las trayectorias cerradas, acuérdense las trayectorias cerradas, nosotros también en un circuito podemos observar nodos principales. ¿Ok? Los nodos principales son aquellos que se analizan con ley de corrientes de Kirchhoff. Hemos observado que aquí tenemos un nodo principal, el nodo B, y otro nodo principal, el nodo 0. ¿Ok? El nodo 0 no lo voy a analizar por obvias razones. Aquí tenemos 0 volts. ¿Lo puedo analizar? Sí. Pero en este momento me conviene más analizar el nodo B. El nodo B tiene un voltaje B. Les pregunto a todos, ¿este voltaje B se mide con respecto a quién? Tierra. Con respecto a tierra, ok. Entonces, si yo traigo aquí un instrumento, pues es como si midiera yo el voltaje en la resistencia R2, ok. Entonces ahí vuelvo a subrayar esto que ya habíamos visto. Entonces, si nosotros analizamos el nodo B, vamos a ponerlo aquí, vamos a analizar el nodo B por ley de corrientes de Kirchhoff, ¿qué es lo que sucedería? A ver, equipo 5, ¿está por ahí alguien del equipo 5? Ávila, Baltasar o Díaz. Sí, profe, ¿podría repetir la pregunta, por favor? Sí, estoy analizando el nodo B. ¿Cuál es la ecuación? ¿Cuál es la ecuación que me arroja el nodo B? A ver, vayan dictándomela. O sea, la ecuación de la suma de las intensidades. La ecuación según la ley de corrientes de Kirchhoff del nodo B, exactamente. Perdón, ya me subí. Pues, bueno, va a haber tres intensidades, ¿no? Una que entra y dos que salen. A ver, ¿cuál es la que entra? Yo diría que entra intensidad T, que es la que va de R1 a B. Ok, entonces aquí lo voy a marcar. Esta es la intensidad, ¿no? Ajá. ¿Sale? Obviamente, si me permites, pues le voy a poner R1. Sí, sí, sí. Bien, R1. ¿Vas a tomar las corrientes que entran como positivas y las que salen como negativas o viceversa? Sí, claro. En ese caso, como esa está entrando, es positiva, ¿no? Es positiva, aquí le voy a indicar, ok. ¿Las otras? Bueno, podría decir que una está saliendo que va de B a R3, que sería IR3. Esta que tenemos aquí, Ajá. tenemos IR3. Sí, sí, sí. Aquí vamos a colocar menos IR3. ¿Y la otra? La otra podría decir que también está entrando. ¿Entrando o saliendo? Es que según la dirección que tiene T2, podría decir que está entrando, aunque yo diría que está saliendo.
Y según lo que tiene T1, Según lo que tiene T1 está saliendo. entonces ahí es el ejemplo que ustedes pueden escoger cualquier dirección. ¿Ok? Ustedes pueden Ok, escoger digamos que está saliendo, cualquiera. ¿no? Ok, entonces la vas a marcar saliendo. ¿Ok? Aquí estamos, Ajá. la corriente R2. Entonces la voy a marcar menos la corriente en R2. Y se cierra. Y eso es igual a 0, ¿no? ¿Sale? Entonces, nuestro compañero ya nos ha dicho, ¿no? La ecuación a partir de la ley de las corrientes de Kirchhoff que representa lo que sucede en el nodo B. ¿Ok? Bajo la suposición, y aquí lo voy a subrayar porque lo hemos estado viendo, que las corrientes que entran son positivas y las que salen son negativas. ¿Sale? Compañero, ¿cuántas incógnitas tienes? Son 3 incógnitas, ¿no? ¿No? ¿A qué se refiere? ¿Sí? ¿Cuántas incógnitas son? Tenemos el valor de la intensidad en R1. Ajá, entonces esta ya no es una incógnita, esto ya lo conozco. Esto vale 10.5 miliamperes. ¿Y las otras? ¿Qué sucede con las otras? Pues van a hacer la suma algebraica de esa, ¿no? Sí, claro que sí, pero ¿las conozco? No, creo que no. No, entonces en esta ecuación nosotros no podemos resolver el problema. Necesitamos saber alguna de estas otras dos para resolver el problema. ¿Están de acuerdo todos? Sí, profe. Ven, fíjense muy bien, como no sabemos ni la corriente en R3 ni la corriente en R2, nos conviene encontrar alguna de estas, ¿ok? Entonces la recomendación, y lo voy a subrayar aquí, es que analicemos de izquierda a derecha, analicemos la trayectoria 1. ¿Por qué? Al analizar la trayectoria 1, vamos a utilizar la ley de los voltajes de Kirchhoff en esta trayectoria, en la trayectoria 1. Observen que la corriente en R1 no es igual a la corriente en R2. Son distintas. ¿Por qué? Porque no están en serie. ¿Ok? Pero la ley de los voltajes de Kirchhoff nos va a permitir encontrar una ecuación que representa lo que sucede en la trayectoria 1. ¿Qué es lo que va a suceder? Vamos a partir de este punto que le voy a llamar punto beta en el sentido de las manecillas del reloj y vamos a obtener lo siguiente. Primeramente es el voltaje S1 que encuentra aquí un negativo, entonces es menos el voltaje BS1. Después voy a encontrar el voltaje en R1 que es positivo porque es un resistor y después voy a encontrar el voltaje R2 que es positivo por la dirección de la corriente y es un resistor. Y ya no tengo más elementos. Se cierra. Esto es igual a 0. ¿Están de acuerdo con esta expresión? ¿Alguien tiene dudas? No, creo Ninguna, que profe. Bueno, ahora la pregunta. ¿Cuántas incógnitas tenemos en esta expresión? Creo que 2, ¿no? No. O nada más se cuenta el voltaje. ¿Cuántas incógnitas tenemos en esta expresión? Ok. Este valor de voltaje lo conocemos. Si lo conocemos, miren, aquí está en la tabla. Vale 9 volts. Este valor de voltaje lo conocemos. Sí lo conocemos porque nos dieron esta corriente.
la corriente de 10.5 miliamperes, que como ya lo indicó el compañero hace rato, es la que circula en R1. Por lo tanto, aquí puedo calcular el voltaje. Tengo corriente y tengo resistencia. La resistencia vale 470 ohms. Entonces, observen. Ley de Ohm, 470 ohms, que multiplica a 10.5 miliamperes, ¿qué nos va a dar? ¿Cuánto nos dio? ¿Alguien ya lo calculó? 4.93 volts. 4.93 volts, aquí lo tenemos. O sea, sí lo conocemos debido a que tenemos ese dato de la corriente. Si no tuviéramos ese dato de la corriente, aquí hubiera dos incógnitas, como en el caso del nodo, y no se puede resolver por método de leyes de Kirchhoff. Hay que pasar a otros métodos, ¿sale? Y lo que no conocemos es el voltaje en R2, que es igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien que encuentre el voltaje en R2? ¿Cuánto da? $4.065 volts. Sí, lo mismo, profe. Muy bien, entonces ya tenemos este valor de voltaje. ¿Sale? A ver, equipo 3, ¿qué es lo que hacemos después? Ya tenemos este valor de voltaje. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Equipo 3, Ponce. Sacar la corriente. Exactamente, fíjense, ya tenemos el valor de resistencia, tenemos el valor de voltaje, pues inmediatamente nos conviene sacar el valor de la resistencia 2. ¿Sale? Esto nos daría 4.65 volts entre el valor de la resistencia 2, 330 ohms. ¿Cuánto da esto? ¿Alguien que lo calcule, por favor? $12.31 miliamperes. ¿Alguien que lo corrobore? Sí, también me salió eso, profe. Sí, de eso, profe. Bien, entonces aquí estamos observando que hay una corriente de 12.31 miliamperes. Como es positiva, la dirección que estamos proponiendo es la correcta. Si hubiéramos propuesto la dirección contraria, aquí hubiera salido negativo. El negativo nos hubiera indicado que la dirección es esta que estamos proponiendo aquí. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Dudas? ¿Dudas? Todo bien, profe. No, todo bien, ok. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Miren, podemos hacer dos cosas. Primera, podemos regresar a esta expresión y colocar el valor de R2, con lo cual podemos calcular la corriente R3. ¿Ok? Regresamos a esta expresión, colocamos el valor de la corriente I2 y podemos encontrar la corriente I3, IR3. Con este valor de corriente IR3 podemos encontrar después el voltaje que existe
en R3. ¿Sale? Y con eso podemos establecer si esta corriente va a la derecha o va a la izquierda. Por sentido común, siendo este valor de 12.31 miliamperes y este valor de 10.5 miliamperes, yo desde aquí les puedo decir que esta corriente lleva el sentido contrario a las manecillas del reloj, porque este valor de corriente es más grande y por lo tanto pues nos falta la cantidad, ¿no? De 10.5 a 12.3. Pero ustedes lo van a comprobar a la hora de calcular los valores. ¿Sale? ¿Dudas? Ya les estoy ayudando entonces con la teoría que ustedes de forma ordenada y adecuadamente van a reportar en su práctica. ¿Dudas? Ninguna, profe. No, profe. Ok. Aquí lo voy a dejar sobre todo porque, bueno, es trabajo de ustedes y les estamos dando aquí la ayuda necesaria. Vamos a pasar a lo que sigue de la práctica, que es las mediciones. Aquí les estoy indicando qué es lo que van a hacer y van a hacer las mediciones aquí. Aquí las van a colocar, las mediciones de ese circuito, lo van a colocar aquí, ¿ok? Aquí la parte teórica, que es parte de lo que estábamos haciendo ahorita. La parte teórica la van a colocar aquí. Acuérdense, no hay corrientes negativas, entonces pues todas las corrientes son positivas. Y ya observamos que la corriente IR2 es la mayor, por lo tanto, estas dos corrientes al sumarlas van a dar IR2 y ustedes las van a medir. Van a medir aquí las corrientes y van a explicitar la dirección de las corrientes. ¿Ok? Con estos datos van a observar lo que sucede en la tabla, lo que sucede en el circuito con la tabla que tenemos aquí. Esta tabla, como en el caso anterior, de la tabla anterior, les está pidiendo que coloquen los valores teóricos de voltaje para cada elemento y los valores medidos. ¿Cómo van a medir el voltaje en cada elemento? Acuérdense, el primer subíndice me dice cuál es el positivo del voltmetro y el segundo cuál es el negativo del voltmetro. ¿Ok? Entonces el primero me dice dónde va el positivo del voltmetro y el negativo es con el segundo subíndice. Y así sucesivamente. Y van a calcular la potencia y con el watómetro de los simuladores, pues van a medir la potencia, ¿no? Y al final, a partir de lo que les esté dando, van a decir aquí si esto absorbe o si esto suministra. ¿Dudas? ¿Dudas? No, profe. Bien, entonces pues ya tienen todos los elementos para hacer la práctica. Tenemos aquí un cuestionario que van a responder y obviamente van a poner sus conclusiones y la bibliografía que están utilizando para responder el cuestionario o para complementar el marco teórico, bueno, para hacer su marco teórico, etc. Bien, entonces si no hay alguna pregunta al respecto, esta parte la damos ya por iniciada. Y van a tener 8 días más un día más para hacer su reporte. Igual en la misma indicación, ¿no? Chequen la rúbrica para que vean los mínimos bueno, la guía de los elementos que debe de contener su reporte. Bien. Entonces, si observan, vamos a seguir con el análisis de los circuitos. En la clase anterior nos habíamos quedado que tenemos aquí en el tintero un ejercicio más
de lo que sería la ley de las corrientes de Kirchhoff. O sea, estamos aplicando las leyes de las corrientes y la ley de los voltajes de Kirchhoff de forma digamos, individual. Y después, como ven, las vamos a combinar, ¿ok? Bien, en este problema que tenemos aquí, volvemos a visualizar que tenemos una fuente de corriente que depende de un voltaje, ¿sí? Observen, aquí tenemos una fuente. Es una fuente de corriente que depende de un voltaje que es el voltaje Vx. El voltaje Vx va a ser tomado en cualquiera de estos elementos, ¿sí? Primeramente vamos a tener que el voltaje Vx está, permítame, está tomando estos signos, en el negativo arriba y el positivo abajo, ¿sale? Bien. Entonces, voy a ilustrar otra vez para los simuladores, al menos de Multisim, que este símbolo que tenemos aquí es el que me indica una fuente de corriente que depende de un voltaje. Si ahora observan, en el rectángulo tenemos los signos más menos, que nos está indicando dónde debemos de tomar el voltaje y en qué orden. Como aquí nos están indicando que se tome el menos arriba y el más abajo del voltaje Vx, entonces así lo vamos a hacer. Si no lo hiciéramos así, pues sale otro resultado, como lo voy a demostrar más adelante. ¿Ok? Entonces, tenemos ahora que analizar por ley de corrientes de Kirchhoff. Permítame, es que me pierdo aquí donde estoy. Ok, por ley de corrientes de Kirchhoff, vamos a analizar este circuito. Observamos que todos los elementos están en paralelo y por lo tanto, pues tenemos dos nodos, el nodo 1 y el nodo 2. En cualquiera de los nodos podemos realizar el análisis del circuito. Ahorita, por orden, vamos a analizar el nodo 1, ¿ok? Y para el nodo 1 voy a establecer que las corrientes que entran y las corrientes que salen, ¿ok? Entonces, vamos a establecer cualquiera de las indicaciones que les he dado en algún momento, que puede ser que las corrientes que entran son positivas y las que salen negativas, o bien que las corrientes que entran son negativas y las que salen son positivas, ¿ok? Entonces, cualquiera de estas dos podemos estar utilizando. Por orden, bueno, vamos a observar que las corrientes que entran son positivas. Entonces, si observan esta corriente de izquierda a derecha, esta corriente de 5.6 amperes está entrando al nodo. Voy a considerarla, la corriente de 5.6 amperes, positiva, ¿ok? Después, pues tengo todas las demás corrientes saliendo, son negativas, menos la corriente A, menos la corriente B, menos la corriente C. Y al extremo derecho tenemos menos 2 amperes y esto es igual a 0. Las corrientes que interactúan en un nodo son iguales a 0, ¿no? Que es igual a decir que las corrientes, la sumatoria de las corrientes que entran en un nodo es igual a la sumatoria de las corrientes que salen del mismo. Bien, entonces, como aquí observamos, este voltaje me va a fijar signos en los elementos pasivos.
¿Ok? Entonces, esto es importante por la dirección que tienen las corrientes. Esta dirección que tienen las corrientes. De esta forma, observamos que en nuestra expresión, en esta expresión que tenemos aquí, vamos a tener 1, 2 y 3 incógnitas. No se puede resolver la ecuación, pero usando la ley de Ohm, podemos definir lo que sucede en cada una de estas corrientes. ¿Por qué? Porque como están los elementos en paralelo, tienen el mismo voltaje. El voltaje Vx va a ser igual a la corriente entre la resistencia, porque tenemos resistores. Como observan, por la dirección que tienen las corrientes, el voltaje Vx se observa negativo, porque es el signo que van a estar encontrando en los elementos pasivos las direcciones de las corrientes que se están estableciendo. Esto nos lleva a observar que la corriente en cada uno de esos elementos va a conllevar ese voltaje negativo y el valor del elemento. ¿Ok? Entonces, si nosotros definimos estas corrientes debido a la ley de Ohm, vamos a tener que IA va a ser igual a menos Vx entre 18 ohms. La corriente en B ya está definida. Esta vale 0.1 de Vx. ¿Ok? Acuérdense que esto viene de la definición de una fuente de corriente que depende de un voltaje, una fuente dependiente que depende de un voltaje. Y este valor, esta constancia, me está indicando una transconductancia, que quiere decir que el voltaje Vx está siendo tomado en otra parte del circuito. ¿Sale? Entonces, la corriente C va a ser igual a menos Vx entre el valor de la resistencia. ¿Sale? Si nosotros tenemos ese orden, tenemos esos elementos, ¿no? Podemos sustituir cada uno de ellos en la ecuación que tenemos aquí arriba, ¿sí? Entonces tendríamos 3.6 amperes menos Vx entre 18 ohms menos 0.1 de Vx menos Vx entre 9 ohms y todo esto es igual a 0. ¿Ok? Todo esto es igual a 0. Bien, entonces podemos resolver esta ecuación y vamos a observar que Vx es igual a menos 54 volts. ¿Dudas? No. Bien, entonces estamos llegando a este valor que estoy comprobando en el simulador. Aquí sí les estoy colocando, digamos, la simulación de este circuito. Tenemos el instrumento y estoy indicando el valor que el instrumento está midiendo. Estamos viendo un voltaje. Y si observan, estamos observando cuál es este valor de voltaje en el circuito, desde el punto de vista de analizar el nodo 1. ¿Vale?
Bien, se les va a quedar de tarea que ustedes comprueben que si nosotros cambiamos esta condición, ya me perdí aquí. Bien, observen que si cambiamos esta condición de la fuente, o sea, del voltaje Vx, que es como se está estableciendo el valor de esta fuente, el resultado va a ser otro. Aquí lo vamos a tener, bueno, este es para hacer el análisis, en esta simulación. Si nosotros cambiamos los signos del voltaje Vx, si Vx ahora se toma positivo o negativo, entonces el resultado de calcular el valor que tiene esta fuente de corriente nos va a dar que el voltaje es igual a 13.5 volts. Entonces ustedes analicen el nodo 1 para esa condición y encuentren este valor de voltaje que nos está indicando el simulador. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Únicamente estamos cambiando los signos o la medición, ¿no?, del voltaje Vx o el valor que va a arrojar de esta fuente el voltaje Vx. ¿Ok? ¿Alguna duda de esto? ¿No? Entonces, se les queda de trabajo. Si alguien tiene algún problema con el análisis de esta parte del circuito, me lo indica para resolver dudas en las siguientes clases, por favor. Bien, entonces voy a pasar, gracias a ustedes, voy a pasar a la ley de las corrientes la ley de los voltajes, perdón, estábamos en la ley de las corrientes, la ley de los voltajes de Kirchhoff, que ya indiqué que es para un camino cerrado, una trayectoria cerrada, en la cual la suma algebraica de todas las tensiones o voltajes que se van observando en esa trayectoria cerrada es igual a 0. Ya vimos estos ilustraciones donde podemos pues minimizar un circuito conservando la energía del mismo y está siendo sustentado por el análisis de la ley de los voltajes de Kirchhoff. Y bueno, habíamos quedado en observar este otro circuito que visualizamos que es un circuito de una sola trayectoria cerrada. Tenemos 3 fuentes, ¿ok? Este circuito se puede minimizar también conservando la energía. Si observan, podemos representarlo por una sola fuente de voltaje en serie con una resistencia, que es algo de lo que hemos estado haciendo en la teoría. Cuando vimos reducción de circuitos y ley de Ohm. Aquí voy a demostrar voy a mostrar otra vez que, más bien dicho, que tenemos un signo negativo en esta fuente de 30 volts, tenemos un signo negativo en esta fuente de 80 volts, y tenemos un signo positivo a la entrada de la corriente, o sea, cuando entra la corriente, en esta otra fuente. Si observan, es un circuito serie, las fuentes de voltaje están en serie, por lo tanto se pueden sumar. Entonces la suma de estas nos daría aquí 80 y 30, son 110, menos 20, pues ya nos da los 90 volts. ¿Cuáles son los signos que vamos a mantener en la fuente? Pues los signos de la fuente más grande, ¿no? Que en este caso, combinada con esta, pues es la de 110 volts. Entonces dejo estos signos. Y bueno, también observamos que las resistencias están en serie, entonces podemos sumar las resistencias, con lo cual nos da un valor de 30 ohms. Entonces este circuito es equivalente a este circuito, ¿ok? ¿Dudas de esto? No, ¿verdad? Miren, les voy a adelantar un poquito una teoría de la unidad 3. Esto que están observando ustedes aquí
este circuito de la figura 1.5, muchos autores nos lo ponen de la siguiente forma. Aquí le llaman voltaje TH y aquí le llaman resistencia TH. ¿Ok? TH. TH de Thevenin. El equivalente de Thevenin, ¿sí? El equivalente de Thevenin es igual a una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Entonces, lo que hicimos al pasar este circuito a esta representación, aparte de minimizar el circuito, es que estamos haciendo un equivalente de Thevenin. En su momento lo vamos a ver con algunos circuitos más complejos, pero al final de cuentas vamos a tener una fuente de voltaje en serie con una resistencia que nos está representando todo un circuito como es este que tenemos aquí, de varios elementos. ¿Ok? Entonces recuerden, para cuando lo vayamos a ir viendo, el equivalente de Thevenin del teorema de Thevenin es un circuito que tiene una fuente de voltaje, que se le denomina voltaje de Thevenin, y una fuente y una resistencia serie, ¿sí? Que se denomina resistencia de Thevenin. ¿Ok? Entonces este concepto es importante y lo vamos a ir trabajando después. Y cuando ustedes resuelvan los circuitos con transistores que están polarizados por divisor de voltaje, van a obtener un equivalente de Thevenin en ese análisis de circuito para poder resolver los circuitos. Por eso se los estoy subrayando desde aquí, para que lo vayan teniendo en mente. El equivalente de Thevenin es igual a una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Y es equivalente a un circuito más complejo, que es este que está aquí, o se podría ver más complejo. ¿Ok? Bien, si nosotros usamos la ley de los voltajes de Kirchhoff para analizar este circuito, vamos a obtener esta expresión que tenemos aquí. Vuelvo a subrayar, para llegar a esta expresión, primero suponemos que vamos a analizar la trayectoria cerrada en el sentido de las manecillas del reloj. Eso quiere decir que estamos ubicando aquí una corriente, ¿ok? Que es la corriente I. Después, pues describimos lo que sucede en términos del voltaje en cada uno de los elementos. Entonces, si utilizamos la ley de los voltajes de Kirchhoff y la ley de Ohm al mismo tiempo, vamos a obtener que tenemos menos 80 volts, que es el signo que encontramos aquí en dirección a la corriente, y aquí vamos a encontrar el positivo y el negativo, positivo, negativo por la dirección de la corriente en estos elementos pasivos, y el signo que al entrar la corriente de cada una de estas fuentes. Entonces tenemos menos 80 volts, tenemos resistencia por corriente, ¿no? Igual a voltaje, menos 30 volts, resistencia por corriente igual a voltaje, 5 por corriente igual a voltaje, más 20 volts, y 8 por I, que sería el voltaje en el elemento 8 ohms, igual a 0. Y aquí observamos que a partir de la ley de los voltajes de Kirchhoff y la ley de Ohm, podemos sustentar lo que sucede en este circuito y observar que tenemos 3 amperes. Entonces la corriente en este circuito pues es igual a 3 amperes. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Dudas de esto? Bien, vamos a pasar a otros ejemplos, otros ejercicios, empezando con este que tenemos aquí. A ver, lo que se necesita saber aquí es el voltaje el voltaje 3. Miren, el voltaje B3. No sabemos la polaridad del voltaje B3, así es que podemos suponer cualquier polaridad. Por ejemplo, yo les propongo a lo mejor ahorita utilizar la misma polaridad de esta fuente, la fuente 2. Vamos a tomar que esto es positivo y esto es negativo, ¿sí? ¿Pudimos haber tomado al revés? Sí, lo pudimos haber tomado al revés porque pues, no nos están diciendo la polaridad del circuito.
Lo que sí nos están diciendo es que analicemos el circuito en el sentido de las manecillas del reloj, con lo cual, pues, en esta trayectoria 1, pues va a haber una corriente solamente porque los elementos están en serie. Entonces, analizando la trayectoria 1 por ley de voltajes de Kirchhoff, siempre indíquenlo para saber qué es lo que están usando. Vamos a obtener lo siguiente. Si iniciamos en este punto, en el punto alfa, ¿no? Vamos a tener, encontramos a la entrada de la corriente el signo negativo, entonces esto tenemos menos 50 volts. Después vamos a obtener el signo positivo de la resistencia, que es el voltaje en 5 ohms. Después vamos a obtener más 10 volts, porque B2 encontramos un signo positivo a la entrada de la corriente. Y bueno, después tenemos más por el resistor, el voltaje en 20. Y después tenemos más el voltaje en 3. ¿Por qué es más? Porque nosotros propusimos esa polaridad. ¿Ok? Entonces, aquí, si observan en esta ecuación, tenemos una incógnita, tenemos 2 incógnitas y tenemos 3 incógnitas. Entonces, aparentemente no podemos resolver el problema, pero observamos que el circuito es un circuito serie simple, un circuito serie básico, trayectoria cerrada simple. Entonces, sabemos que la corriente en este tipo de circuitos es la misma. ¿Ok? Entonces sabemos que la corriente, según la ley de Ohm, es igual al voltaje entre la resistencia, ¿no? Y el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, ley de Ohm. Entonces, utilizando la ley de Ohm, podemos dejar esta expresión en una sola incógnita, que sería... ¿Nos faltó ahí un elemento? No. Sería 50 negativo más 10, son 40, ¿no? 40 volts. De ahí tendríamos más el voltaje en 5, sería 5 ohms por la corriente, ¿ok? Más el voltaje en 20, sería 20 ohms por la corriente. Más B3 que no conocemos, y esto es igual a 0, ¿no? A 0. Entonces, podemos visualizar que vamos a estar manejando los diferentes elementos de este circuito conforme a los datos que tenemos, ¿sí? Si observan aquí, volvemos a tener 2 incógnitas, la corriente y el voltaje B3.